Hola, buenas noches. Yo soy Carlos Echazarreta, soy el profesor de geografía, soy profesor de biología también. Soy agrónomo general, técnico en producción forestal y conmigo van a llevar una cátedra que se llama Territorialidades en el mundo actual. Para poder comenzar a hablar de esta cátedra, nos tenemos que basar en algunos conceptos que son fundamentales. El primer concepto que tenemos que hablar cuando hablamos de territorialidades o de territorio es desde dónde nace la palabra territorio. Y para eso nos tenemos que referir a una de las ciencias, que es una de las ciencias madre de las ciencias sociales, que es la geografía. La geografía vendría a ser la que ubica al hombre en un territorio, en un espacio, en un lugar. Y la otra rama de las ciencias sociales, que es la historia, que es la cátedra que ustedes, el profesorado que ustedes están cursando, es la que lo ubica al hombre en un tiempo y en una sociedad que a lo largo del tiempo se ha ido modificando, se ha ido actualizando, ha ido provocando cambios y desarrollo. Por lo tanto, si ustedes me piden a mí que defina la ciencia geografía, yo voy a romper ese paradigma del que se hablaba, de que la geografía era una ciencia descriptiva, hablada por los primeros geógrafos, en donde la geografía lo que hacía era graficar o tratar de interpretar lo que la Tierra nos estaba marcando o mostrando por un concepto mucho más moderno, actual y que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Yo digo que la geografía es una ciencia, y después voy a explicar por qué digo que es una ciencia, que estudia al hombre. Y ustedes me van a decir, pero profesor, ¿cómo va a estudiar al hombre? Sí, lo que pasa es que no he terminado la definición. Estudia al hombre en el paisaje, entendiendo como paisaje a un espacio, a un lugar, a un medio en donde este hombre desarrolla todas sus potencialidades y le obtiene de este lugar todos aquellos recursos que le permiten llevar adelante su vida. Fíjense qué diferencia que hay entre los dos conceptos. El otro era un concepto mucho más descriptivo y por eso se llamaba geografía descriptiva, y este otro concepto es un concepto mucho más social, que tiene que ver justamente con nosotros, con el ser humano. Eh, Decimos que es una ciencia porque como toda ciencia lo que hace es investigar, preguntarse el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, y de esa forma puede sacar toda la información que se necesita para desarrollar los determinados conceptos. Por eso es una ciencia, y es una ciencia muy importante al cual la historia se debe apoyar muchísimo, porque la historia sin un espacio, o si esa sociedad no tiene un espacio donde se desarrollan los acontecimientos, es como que está incompleta. Por lo tanto, hablamos de esta geografía como estudio del hombre. Cuando hablamos de la palabra paisaje, que es un concepto que yo más que nada me gusta utilizar mucho, más que el concepto de lugar y de medio, vamos a partir de conceptos básicos de paisaje. Un aula es un paisaje, el instituto es un paisaje. Y fíjense, vamos a estos dos ejemplos primero. El aula es un paisaje. Primer ejemplo, es un paisaje humanizado porque están ustedes en el aula o estamos nosotros en el aula, donde hay seres humanos que están desarrollando una actividad, como es la de la educación. Y si ustedes amplían este concepto, es un paisaje que nosotros le vamos a llamar humanizado. Es decir, acá hay vida. Fíjense que el aula tiene límites, entonces esto también nos hace pensar que es un paisaje limitado. Muchas veces podemos también decir que entonces en este territorio es un territorio limitado y es un territorio humanizado. Concepto que lo podemos seguir aplicando a otras cosas. Por ejemplo, lo podemos aplicar al instituto, lo podemos aplicar a nuestra casa,
Lo podemos aplicar a nuestro barrio, a nuestra localidad, a nuestra provincia. Lo podemos ubicar, transferir también a lo que es nuestro país, nuestro continente, y por último podemos llevarlo a nivel planetario. Quiere decir que este concepto de paisaje humanizado lo vamos a definir como aquel territorio, aquel espacio, aquel medio donde se ve la acción y la interacción del hombre. Y ustedes me dirán, bueno, profesor, pero todos los paisajes son humanizados. Y yo les voy a decir que lamentablemente no todos los paisajes son humanizados. Porque de lo que yo estoy hablando es de lo que en geografía llamamos ecúmene. El ecúmene es el paisaje humanizado. El ecúmene es aquel territorio en donde el hombre lo buscó, lo trabajó, lo perfeccionó para obtener de él principalmente el recurso, porque en definitiva tanto los territorios como los espacios, como los medios, el hombre los ocupa porque atrás de esa ocupación hay un recurso que le va a permitir a ese hombre subsistir, puede llevar adelante su vida, desarrollar sus actividades y sus relaciones con otras sociedades. Así como hay un espacio humanizado, un espacio ocupado, un espacio que se denomina ecúmene, existen también aquellos lugares donde por diferentes razones el hombre no puede llegar. Y es a lo que se conoce con el nombre de anecúmene. Son los espacios no habitados, los espacios que por diferentes razones no se han podido llegar. Y ustedes me dirán si quedan algunos espacios así en el mundo. En realidad, a esta altura del partido y después de 21 en el siglo XXI, podemos decir que ya casi no hay lugares del planeta en donde el hombre no haya estado. Los fondos oceánicos, las Islas Marianas, que son uno de los lugares más profundos que existen en nuestro planeta, el hombre ha mandado tecnologías para poder tener un poco de información de esos lugares. Las zonas polares, pero en las zonas polares también el hombre tiene bases experimentales y hay gente que se sacrifica y que vive para obtener información de estos lugares más inhóspitos para la vida. Podríamos decir amplios desiertos, pero convengamos que también en los desiertos hay poblaciones como las poblaciones beduinas que hasta el día de hoy en algunos de ellos viven, se trasladan, habitan. Por lo tanto es muy difícil encontrar lugares anecúmenes. Podemos hablar de las grandes cordilleras, de las grandes alturas, donde a la civilización le es más difícil la subsistencia. Entonces ya nos quedan conceptos de lo que es el paisaje humanizado, del ecúmene, y del paisaje no humanizado, el anecúmene. Fíjense que en esta breve charla que yo he expuesto hasta ahora, ya les queda también claro algo más. La ocupación de un territorio tiene que ver con el recurso. ¿Y por qué es importante el recurso? Porque el recurso es la fuente de subsistencia que le va a dar la actividad a esa sociedad para llevar adelante su vida. La obtención de sus ingresos y el poder tener ese recurso también le da esa potencialidad, ese poder y esa riqueza a la nación que lo posee de poder tener una dominación inclusive con otros territorios o con otras sociedades. Por eso el tema del recurso es sumamente importante. Ya lo vamos a desarrollar más adelante en la cátedra. Pero para poder empezar a entender esto del paisaje y de poder empezar a entender esto de nuestros primeros territorios, es importante que nosotros tengamos un conocimiento de lo que vienen a ser estos primeros paisajes de los que estuvimos hablando. Entonces la pregunta es, ¿ustedes conocen la ciudad en la que ustedes habitan? ¿Tienen conocimiento de cuáles son sus principales arterias,
de dónde están ubicados aquellos organismos que tienen el poder, ya sea legislativo, ejecutivo, de salud pública, educativo, judicial de la ciudad. Nosotros, para poder entender el territorio a nivel mundial, tenemos que partir del conocimiento de lo local. Por lo tanto, de acá vamos a partir de un conocimiento local que luego se va a traducir en un conocimiento provincial para llegar a un conocimiento nacional y por último llegar a un conocimiento de nuestro continente y de las relaciones de nuestro continente con los demás continentes de nuestro querido y bendito planeta Tierra. También, antes de terminar esta breve charla, que va a ser la charla introductoria, la charla en que vamos a comenzar a introducirnos en el tema de las territorialidades y los enfrentamientos territoriales que ha habido a lo largo de la historia y el porqué de esos enfrentamientos, también es bueno que tengamos presente que en la vida de la humanidad el que se ocurran determinados hechos, siempre cuando ocurre determinado acontecimiento, tenemos que saber interpretar qué es lo que busca ese acontecimiento o por qué es producido ese acontecimiento, porque generalmente cuando se habla del poder de los territorios, siempre hay algo que nosotros no vemos a simple vista. ¿Y a qué hago referencia en esta breve introducción? Que ustedes, como profesores de historias que están formándose, van a entender que toda guerra que se ha llevado adelante o toda invasión territorial que se ha llevado adelante a lo largo de los siglos y de todo el conocimiento de la historia, del trayecto de la historia y de la humanidad, es porque pretendían algo, buscaban algo, perseguían algún objetivo. Y eso es lo que vamos a tratar de develar. Generalmente, siempre atrás de esos objetivos existían algún recurso, alguna fuente de ingreso económico, porque convengamos que las guerras tienen como resultados económicos, principalmente para los que ganan las guerras, y resultados económicos que son perjudiciales para aquellos que son los perdedores o los que salen perjudicados. Así que bueno, de esto trata esta asignatura. Pero vuelvo a repetir, más allá de que vamos a pensar mucho en el siglo XX y en todos aquellos acontecimientos territoriales que ocurrieron a lo largo del siglo XX principalmente y de lo que va del siglo XXI, debemos comenzar por lo local. Porque si no conocemos lo nuestro, nunca vamos a poder llegar a conocer o a tratar de entender a las sociedades y sus acontecimientos a lo largo de la historia. Por eso los invito a que compartamos esta cátedra, que traten de llevarla al día, de que estén atentos a las informaciones que van ocurriendo en las distintas territorialidades en el mundo actual. Hoy en día estamos con este grave problema de una pandemia. Para algunos, para otros todavía no es una pandemia, aunque haya organizaciones mundiales que lo digan, pero hay otros científicos que están en contra. La historia de la humanidad se ha escrito con esto, con pensamientos de diversas ideologías, de diversa índole y con diversos criterios. Lo importante es que cada uno investigue, lea absolutamente todo, se informe, esté atento y luego saque sus propias conclusiones, que en definitiva es lo que debe hacer todo docente. Obtener sus propias conclusiones después de hacer un análisis crítico, completo y lo más profundo posible del tema del que va a abordar. Así que les voy a dejar a continuación de esta charla introductoria una serie de trabajos prácticos que lo van a encontrar dentro del aula virtual para que ustedes los vayan realizando
y si Dios quiere, en la primera vez que nos encontremos ya en forma presencial, después de este momento que estamos viviendo, lo puedan presentar. Ha sido un placer y pronto, si Dios quiere, nos estaremos viendo en clase.